Excentricidades, caprichos, exceso, lujo, familias que van a mesa puesta por la vida, trabajadoras y trabajadores que ponen mantel y cubiertos a ese lujo y que solo recogen las migajas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, explotación dorada. La vida trabajando para los ricos. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Hola, soy Alice Delpierre, socióloga e investigadora, y hoy les hablaré del libro que he escrito, Servir a los ricos, basado en una investigación que he llevado a cabo. Los ricos que he conocido son, de hecho, millonarios, y es gracias a este capital económico que pueden emplear a varios criados domésticos. Tener criados es sobre todo una forma de distinguirse de la gente que no tiene mucho dinero. Contratar a un criado es un poco como comprar un coche. Es una práctica de distinción social. Ante todo, tener sirvientes era una parte necesaria del estilo de vida de un millonario. Sin sirvientes, los ultrarricos no podían disponer de tiempo libre dedicado a otra cosa que no fuera el trabajo doméstico. Hoy conocemos dos historias diferentes, de dos libros distintos, contadas por dos investigadoras. Es la de los ultrarricos y sus criados, escrita por la socióloga Alice Delpierre. La otra, de la periodista Ana Pacheco, cuenta cómo viven los trabajadores de hoteles de lujo. Hola, soy Ana Pacheco y escribí el libro Estuve aquí, me acordé de nosotros, un pequeño ensayo en el que abordo la cuestión de la turistificación partiendo de la experiencia de vida de los trabajadores que trabajan en esta industria. Decidí incorporarme o hacer el trabajo de campo en hoteles de lujo. Yo hice una observación de estos espacios, de modo que para mí entrar de esa manera o hacer esta investigación pudiéndome sentar o escuchar como una más, me permitía, creo, asistir más a ese backstage o a esas bambalinas de ese teatro que es la industria turística. Pero estas dos historias tienen un hilo invisible que las une, que nos une a todos, el de la clase social a la que pertenecemos o creemos pertenecer, a la precariedad de muchos, a la servidumbre, a lo excesivo, a lo miserable. Es un episodio que nos permite responder a preguntas como esta. ¿Cómo es trabajar en un hotel de lujo? Trabajar en un hotel se parece a trabajar mucho en un micromundo, a menudo aislado, que perciben como algo que está casi desconectado del mundo exterior. Esto tiene un sentido y es que la industria turística también se considera la industria, en cierto modo, de la atención, de la felicidad. De modo que parte de su trabajo también es performar cierta disposición casi servil hacia el turista, que se ven forzados a sonreír, a complacer, a agradar, y se les obliga de alguna manera a que sonrían y a que se aprendan el nombre de los visitantes. En una ocasión, un testimonio en una pequeña acción de sabotaje escribió debajo de un cartel en el que ponía sonríe, él escribió si tienes motivos. Rápidamente fue borrado. Siempre buena cara. ¿Cómo es el día a día de un trabajador que pone su esfuerzo físico y su sonrisa siempre por delante en un hotel, por ejemplo, de Barcelona? Para muchos de ellos el día empieza bastante temprano, la alarma puede sonar a las 7 y antes, a las 6, 6 y media, incluso a las 5 y media, porque muchos de estos trabajadores no viven en Barcelona. En muchas ocasiones los que acaban tarde también acaban muy tarde. Recuerdo el testimonio de un intermedio que al ser ascendido había decretado, un poco sin consultar con sus superiores, que cuando se encontrara haciendo su turno dejaría salir a las personas 15 minutos antes para que les diera tiempo a coger el último metro o el último tren. Este pequeño detalle era un detalle que respondía a la buena voluntad de esta persona, pero que probaba que en todo caso
eso los organigramas, los calendarios se hacen siempre atendiendo a los intereses de la empresa y no al confort o a las comodidades del trabajador. El día normalmente empieza con una pequeña reunión a primera hora de la mañana en la que los superiores se reúnen con sus pequeños equipos y en las que se establece un poco el orden del día. En un hotel es muy importante saber cuántos check-outs y cuántos check-ins va a haber ese día. Esto marca en cierta manera cuán agotadora también va a ser la jornada, sobre todo para las trabajadoras de piso y lavandería. Un día con muchos check-in y muchos check-out significa que van a tener que limpiar las habitaciones con más dedicación y con más esmero para dejarlas a punto para esa llegada de los huéspedes. En un hotel de lujo también es muy importante saber qué tipo de personas van a entrar en el hotel ese día. Muchos de los testimonios me comentaban que cuando esperan la llegada de alguien muy importante, de alguien muy especial, todo el hotel genera un clima propicio para esa llegada. En muchas ocasiones, clientes habituales de estos hoteles de lujo tienen una ficha específica que se ve en recepción y que pone los requisitos que espera este huésped encontrar en el hotel. Estos requisitos pueden ser desde caprichos culinarios, pequeños deseos que esta persona quiere encontrar cuando llegue a su habitación o una serie de atenciones especiales que tiene que recibir. Cuando llegan este tipo de special guest, por decirlo en sus propios términos, el hotel se vuelca de forma intensa en ello y traslada de esta manera la presión a los trabajadores de prácticamente todos los departamentos. Para las lavanderas también el trabajo es extenuante. Me contaban que en estos hoteles de lujo muchas veces los ricos tienden a enviar mucha ropa que incluso tampoco está excesivamente sucia, sino que tienen como una inclinación especial a pedir que se limpie, que se planche todo tipo de ropa, incluso en estancias cortas. Contemos en paralelo las historias de los ultrarricos. Son personas para las que tener criados, criadas, es una forma de estatus. Algunas de estas personas son aristócratas que han heredado grandes fortunas, otras trabajan y viajan todo el tiempo, son grandes empresarios, o hay gente que es todo a la vez. Están acostumbrados a tener 10, 15, 40 empleados domésticos. Son cocineros, limpiadoras, jardineros, conductores, mayordomos, y todos ellos con diferentes jerarquías dentro de la propia casa. Y aparece un término para estos trabajadores y trabajadoras: explotación dorada. Así es como lo define Alice Delpierre. La paradoja es la siguiente. Por un lado, los criados que conocí están muy bien pagados. En concreto, todos ganan más de 2.000 euros, a veces 3.000, 4.000, 5.000 y hasta 12.000 euros los mayordomos mejor pagados. Además, estos sirvientes reciben muchos regalos de sus jefes. Estos sirvientes también están muy alojados y alimentados en enormes vilas y grandes pisos. Detrás de esas condiciones de trabajo doradas, había una situación real de explotación. Esos criados trabajan realmente días y noches en las casas. También están sometidos a cierta forma de control por parte de sus empleadores, que les deben lealtad y devoción. También están físicamente muy cansados. He conocido a criados que trabajan muchísimo, a veces más de 18 horas al día, y que están agotados por su trabajo. Y luego otra paradoja es que estos empleados domésticos no tienen realmente tiempo para utilizar su dinero o no tienen tiempo para el ocio y el descanso. Algunos sirvientes no ven a sus familias, no ven a sus hijos, etc. Así que pueden enviar dinero a sus países de origen en el caso de los trabajadores domésticos inmigrantes, pero por lo demás no tienen tiempo para consumir, para socializar y demás. Hablar de explotación dorada no es tomar a los criados por víctimas. Entrar en las casas de los ultrarricos es una elección muy meditada por las empleadas domésticas que conocí.
Hacen una compensación entre el coste físico y emocional de este trabajo y al mismo tiempo la ganancia que recibirán al final. No hay que pensar que las trabajadoras domésticas están alienadas por sus jefes y que no son conscientes de lo que viven, de la forma de explotación que experimentan. Por mucho que digamos dorada, también decimos explotación. ¿No da ese dorado un cierto privilegio o un cierto estatus o una cierta autonomía para un día decir basta? ¿No opera al menos un cierto odio de clase, una intolerancia hacia el explotador? Una de mis hipótesis, y lo reconozco, posiblemente influenciada por haber consumido de forma masivamente series como White Lotus, era detectar si en esos espacios, precisamente por estar rodeados de ese lujo imposible, de ese lujo exclusivo, los trabajadores gestaban algo así como un resentimiento, un odio de clase, entendiendo el odio de clase como un caldo de cultivo interesante, un motor para que pasen cosas. Lo que me encontré a lo largo de la investigación es que ese resentimiento pues, está debidamente neutralizado por parte de la propia organización de la empresa, desde los propios discursos de empresa que asemejan al trabajador con el lujo propiamente, hasta las cenas, las celebraciones, los obsequios, las pequeñas recompensas en las que de alguna manera parecen querer acercar el trabajador al hotel y que lo sienta de una forma más próxima o más íntima. Está bien que Ana haya citado a White Lotus, porque yo no puedo dejar de acordarme de la serie mientras hablamos de todo esto, esa tensión de clase tan brutal, casi violenta, pero tan poco explícita. Habrá quien se acuerde también de películas como Parásitos. Pero lo que nos cuentan Alice y Ana es que ese resentimiento no acaba de aflorar. A veces, incluso, es lo contrario. Todo esto viene a decir que esta relación de explotación dorada también está muy impregnada de afectos y emociones, que no son hipocresía por parte de los empleadores, sino que son reales. En otras palabras, los jefes se apegan emocionalmente a sus sirvientes y los sirvientes también se apegan emocionalmente a sus empleadores. Y cuando se oye a los jefes decir que sus empleados domésticos son parte de su familia, una vez más, hay que tomarlos en serio. Cuando una criada se encariña con su jefe, no se atreverá a decir que no cuando su jefe finalmente le pida que trabaje los domingos, cuando se supone que debería estar descansando. No se atreverá a decir que no cuando su jefe le pida a última hora que le compre un pastel en la otra punta de París, cuando hace mucho frío, está nevando y la asistenta está enferma, sin ofrecerle pagarle un taxi para llegar hasta ahí. El libro también creo que me permitió explorar un poco en eso que Eric Olin Wright llama las posiciones contradictorias de clase, es decir, que muchas veces o en términos actuales no es tan fácil dividir a la sociedad entre quienes, la división clásica marxista entre quienes poseen los medios de producción y quienes no los poseen. Esto también lo pude comprobar, por ejemplo, en los propios huéspedes de este hotel, ¿no? La intuición nos diría fácilmente que todos estos huéspedes son multimillonarios, pero lo cierto es que estos hoteles de lujo cuentan también con una habitación, la más barata sería de 250 euros por noche, la más cara de 12.000 euros, una cosa así. Pero esa habitación más barata hacía que la composición de los huéspedes también fuera más heterogénea y por lo tanto encontrábamos a parejas que estaban viviendo su luna de miel, parejas que se lo habían regalado para celebrar un aniversario, jubilados que querían tomarse pues una noche especial, y eso también era interesante a nivel de interacción entre trabajadores y huéspedes que no siempre eran ricos, sino que muchas veces podían ser de una clase más similar a la de los propios trabajadores. Muchas veces esto generaba unas fricciones, unas tensiones de clase que no eran siempre las esperables y que a un nivel de observación también me pareció interesante.
Hoy contamos historias que nos pueden parecer lejanas, especialmente por el lado de los ultra ricos, lejanas por arriba, pero también lejanas por abajo. A priori, ninguno de nosotros pensamos que somos siervos ni criados. Aceptamos que trabajamos, que lo hacemos duramente, como los que trabajan en el hotel, y la mayoría de las veces lo hacemos sin resentimientos. La pregunta que abre este libro es la siguiente. ¿Qué ocurre con las tareas domésticas en la vida de todos nosotros, y no solo de los ricos? ¿Y cómo se relacionan las desigualdades con las posibilidades de delegar o no el trabajo doméstico? Me gustaría decir que las relaciones domésticas entre los muy ricos son un espejo de aumento de las relaciones domésticas en otras clases sociales, e incluso de las relaciones profesionales y familiares mucho más allá de la domesticidad. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.